Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Diego Magdalani, presidente de Dell Technology para América Latina, quien nos estará hablando en esta oportunidad sobre las tendencias tecnológicas que se han acelerado en los últimos meses en el contexto de una pandemia que ha puesto a las empresas a reinventarse. Gracias, Diego. Muchas gracias Katiuska y muchas gracias a la revista por darnos esta oportunidad para conversar. Están pasando muchas cosas en términos de empresas, de tecnología, de transformación digital que han sido un poco aceleradas por el tema de la pandemia del COVID. ¿Qué primera reflexión tiene acerca de todo este panorama que están viviendo las empresas en la región y en el mundo? Mira, primero de todo que la transformación digital comenzó hace un tiempo antes de la pandemia y muchos de los clientes comenzaron a adoptar este recorrido y a recorrer este camino juntos con nosotros. Lo que ha hecho la pandemia es exacerbar la aceleración de la transformación digital y para muchos clientes y muchas entidades darse cuenta que el camino hacia una economía digital existe, es real y que tiene muchísimas ventajas para todo el mundo adoptarlos cuanto antes. Hoy muchas de las ventajas que teníamos que explicar ya son evidentes y todas las vivimos, con lo cual hemos logrado en los últimos 3 meses prácticamente lo que esperábamos lograr en los próximos 3 años en términos de adopción digital en la región. Con lo cual, dentro de las dificultades que ha planteado la pandemia, creo que esto nos genera una buena oportunidad para seguir avanzando en la transformación digital. Precisamente, ¿qué logros ha visto usted en las empresas? ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo se han transformado? ¿Y cuáles son esas tendencias que se iban a dar en 3 años que ya las tenemos actualmente? Sí, son muchísimas. Déjame que te marco algunas solamente como para dar una idea. La primera es el trabajo remoto. El trabajo remoto es algo que viene avanzando a lo largo del tiempo, cada vez más. Se calculaba que antes de la pandemia el 20% de la gente trabajaba remota. En el caso de Dell, 50% de la gente trabajaba remota. Hoy, cuando comenzó la pandemia, Dell pasó al 90% de la gente remota en 2 semanas. Y los clientes, obviamente, dependiendo del país y las circunstancias, han hecho algo similar. Entonces, la primera gran diferencia es la aceleración del trabajo remoto con todos los beneficios que eso tiene, que luego, si quieres, los tocamos. Pero eso es un gran, gran tema. El segundo es la gestión remota. La gestión remota creo que se puede dividir en 3 grandes grupos de beneficio para todo el mundo. El primero es la educación remota, el segundo es la salud remota, el tercero son los gobiernos remotos. Son 3 áreas que tienen que ver con el bienestar general, que antes eran proyectos quizás que en algunos casos se habían comenzado y otros estaban diseñando, que se han acelerado muchísimo. Hoy todos los que tenemos hijos en edad escolar sabemos lo que es la educación remota, el hecho de tener la pandemia y poder acceder a diagnósticos remotos ha beneficiado a muchísima gente que de otra forma no lo hubiese podido hacer, y los gobiernos acceder, y uno poder acceder a los gobiernos de forma remota, también ha beneficiado. Entonces, lo primero es el trabajador remoto, lo segundo son estos 3 casos que les mencionaba, lo tercero es la transformación digital de las compañías que sabían que tienen que avanzar su transformación digital, hoy se dan cuenta que es imperativo, porque eso es lo que les va a brindar la flexibilidad, la agilidad y sobre todo la adaptación a las nuevas realidades que vayan surgiendo de una manera rápida, con los clientes en el centro y generando continuidad de negocio indistintamente de las vicisitudes que puedan ocurrir. Son los 3 grandes temas, yo creo que más se han acelerado en este proceso. Estamos viendo también un boom del comercio electrónico, de la digitalización de los procesos de venta y de compra como nunca antes. Se señalaba que en América Latina solo 2% del comercio electrónico era lo que realmente impactaba, pero actualmente seguramente esas estadísticas están más altas. ¿De qué manera todos estos ecosistemas digitales están ayudando a las empresas a sobrevivir? Sí, mira, cuando uno habla de porcentajes relativos, o sea, comercio directo con comercio digital, siempre puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque
si bien el 2% de antes era sobre un total mucho más grande, hoy, simplemente por no tener lo otro, ya directamente hubiese crecido la parte digital. Lo interesante es que creció mucho más que lo que debería haber crecido. Y eso es parte de esta adopción. Cuando uno mira hacia adelante, es probable que muchísimas actividades que hacíamos físicamente y realmente, hoy las hagamos virtuales. Hablábamos de la medicina. ¿Cuántas veces uno saca un turno con un médico para hacer una consulta donde no hay contacto físico ni revisión física, que ahora lo va a poder hacer de manera de Zoom? Los tiempos que uno esperaba en el médico a que lo atiendan, que se reducen. Por decir un ejemplo, las interconsultas entre médicos, el hecho de que uno tenga una problemática y pueda hablar con 4 o 5 colegas para poder debatir temas, son temas de esa transformación digital que siguen avanzando y que vamos a ver más y más. Creo que cuando termine esta pandemia, probablemente cuando vuelva la actividad tradicional, esa actividad va a volver, pero al mismo tiempo que eso vuelve, muchísimos aprendizajes de estos 100, 120 días que estamos pasando van a quedar para siempre como un avance, digamos, general de la sociedad, sobre todo en Latinoamérica, que creo que nos va a hacer una gran diferencia a favor. ¿Qué soluciones está aplicando Dell para acompañar a las compañías precisamente a digitalizar sus procesos, asumir esta nueva realidad que tienen y tener esa continuidad en los negocios? Mira, yo lo dividiría en dos grupos. Un primer grupo que es los clientes durante la pandemia, cómo hemos ayudado a los clientes en ese proceso. Y ahí se divide en dos. La experiencia de Dell, como yo te contaba antes, de tener ya el 50% de la gente trabajando remoto y llevarlo al 90%, ayudó a muchos clientes que era la primera vez que lo hacía, contando nuestras experiencias, qué aprendimos, cómo hacerlo, cómo agilizarlo, los cuidados que hay que tener con el tema de seguridad y demás. Eso es un primer grupo de temas donde hemos ayudado a los clientes. Y el segundo tema durante la pandemia ha sido en la transformación ágil de procesos para poder ayudar durante la pandemia. Y déjame que te dé algunos ejemplos. Una empresa telefónica de telecomunicaciones en Brasil que nos pidió que lo ayudemos a través de Big Data a poder analizar cómo estaba funcionando el aislamiento social, cuáles eran las áreas donde había mayor movimiento y menor movimiento para poder ayudar a las autoridades a detectar zonas de riesgo. O por ejemplo en Colombia, donde una de las fábricas militares que tenía nuestra infraestructura para otro fin, terminó reciclando y readaptando eso para construir respiradores y camas de hospital. Otro ejemplo de eso, un banco en México, donde movió 3.000 personas de un día para el otro a trabajar de forma remota con las soluciones de Dell EMC. Es decir, en todas las industrias, para resolver la problemática de corto plazo durante la pandemia, hemos trabajado mucho. Y durante estos meses, lo que hemos trabajado mucho con los clientes es esa visión hacia adelante, es, ok, de lo que aprendimos y de lo que vimos, ¿cómo nos preparamos para el día después? ¿Cómo vamos a adaptar nuestros procesos para el día después? Y empezar a conversar ahora estos temas, porque son temas que llevan tiempo, llevan análisis, llevan reflexión, llevan discusiones. Entonces empezamos con muchos clientes a ya diseñar cómo va a ser el día después con ellos, para que estén mejor preparados en caso de que Dios no quiera, vuelva a ocurrir una situación similar. Entonces se divide en dos grupos, resolver el corto plazo y planear un poco más a largo plazo con ellos. ¿Cómo están aprovechando precisamente las empresas estas tecnologías que ya estaban a la mano de Machine Learning, de inteligencia artificial, de Big Data, e incluso de Data Center para guardar sus datos? Mira, obviamente que esto puso en el centro la tecnología en la pandemia. Realmente los compañías se dieron cuenta del peso que tenía la tecnología para poder resolver las problemáticas. Entonces, muchísimas más funciones que antes los clientes no hacían o no prestaban atención de la capacidad de su tecnología ya adquirida, la empezaron a tomar relevancia. Y otros estaban en la duda de cuándo hacer la inversión, aceleraron esas inversiones para poder estar preparados con un centro de cómputos moderno para poder resolver problemáticas de negocio puntuales de hoy en este contexto. Entonces, hemos visto una mezcla de las dos, reutilizar lo que tenían o maximizar la utilización de lo que tenían y
acelerar la adopción de tecnología nueva para poder avanzar en esta dirección. Te voy a dar el ejemplo de Dell, particularmente. En plena pandemia, nosotros hemos lanzado 3 grandes productos, cuya última etapa, la etapa de colaboración remota, permitió poder lanzarlos a tiempo a pesar de la pandemia. PowerStore, PowerScale y PowerFlex. 3 productos, obviamente, de tecnología de punta y súper sofisticados, que estaban programados para estas épocas, pero en la recta final, previa al lanzamiento, comenzó la pandemia. Y sin embargo, a través de una colaboración remota, se pudieron hacer. ¿Por qué? Bueno, en nuestro caso, porque teníamos la tecnología para poder hacerlo, lógicamente. Pero muchos clientes hoy toman conciencia de todas las oportunidades que pueden hacer por tener un centro de cómputos moderno. Y aquellos que no lo tienen se dan cuenta del costo de oportunidad que eso implica. Y en ese sentido, por ejemplo, en tecnología en la nube, que estaba muy adelantada la tendencia, sin nube privada, sin nube híbrida, sin nube pública, ¿qué se aceleró y qué es lo más conveniente hoy en día? Y ustedes son expertos en estos temas. Mira, creo que vamos a dividir en 2 partecitas. La primera es, el concepto de nube es indistinto de dónde esté. El concepto de nube vino para quedarse. Ahora, ¿dónde la pongo? Puede ser privada, pública o híbrida. Creo que en todo el mundo, pero en particular en Latinoamérica, la respuesta más adecuada en la mayoría de los casos es la nube híbrida. ¿Por qué? Primero, porque la flexibilidad y la dinámica de la región requiere tener una infraestructura muy flexible de un lado y del otro, que a veces tiene más sentido una, a veces tiene más sentido otra, o para algunas cargas de trabajo tiene más sentido una, o tiene más sentido la otra. Lo que sí se dieron cuenta los clientes es que para una nube híbrida que funcione bien, requieren un centro de cómputos moderno. ¿Por qué? Porque subir o bajar cargas de la nube, si yo no tengo preparada mi infraestructura para subir o bajar cargas, todo muy lindo, pero no ocurre. Y en vez de ser híbrida, son 2 mundos aislados. Entonces, se avanzó muchísimo en eso, hubo más adopción de nube, hubo más procesos en las propias compañías, pero con un diseño de nube, y este es el mundo al que estábamos yendo, simplemente más acelerado en la nube híbrida. Cuando uno ve una región con particularidades como la latinoamericana, con algunas desigualdades, pero también con un potencial muy grande de conectividad, más de 300 millones de celulares conectados, Internet de las cosas fluyendo en muchos dispositivos, ¿cuáles son esos retos que tiene la región desde el punto de vista tecnológico y que quizás con la pandemia se vio de qué adolece? Mira, los retos los sabemos todos. Lo sabemos cuando nos quedamos sin señal con el celular, lo sabemos cuando hacemos un Zoom y se nos corta. Es decir, el principal reto de Latinoamérica siempre ha sido la comunicación. Ese es el gran reto. Y en esta pandemia, al cambiar diametralmente el uso de la tecnología, se notó aún más. Lo bueno es que ya todo el mundo lo vio, no hay que contárselo a nadie. A mí me gusta mucho más enfocarnos en las oportunidades, porque Katiuska, la gran oportunidad para Latinoamérica que genera esta nueva realidad es espectacular. Vamos a repasar algunos conceptos. El primero, el hecho de poder trabajar virtual permite a muchísimo talento que antes tenía que físicamente movilizarse, hoy poder trabajar desde lugares remotos, accediendo a mercados mundiales. Eso, conceptualmente, es una oportunidad única para Latinoamérica. Segundo tema, la creatividad y la resiliencia, 2 características de este momento. Son ADN latinoamericano. Somos creativos y somos resilientes. Eso aplicado en el mundo de los negocios, de los negocios en general, da una oportunidad enorme. Nadie más que nosotros sabe cómo resolver sobre la marcha cuando hay alguna problemática difícil, cómo ser creativos ante problemas con recursos escasos. Ahora, esa oportunidad o la aprovechamos o dejamos pasar otro tren en Latinoamérica. Y yo estoy convencido que la tecnología va a ser la principal o una de las principales herramientas para pasar, aprovechar y salir de este difícil momento en Latinoamérica. Los desafíos, la conectividad, la brecha digital, que creo que
con 5G, como tú mencionabas, con la cantidad de celulares que hay en Latinoamérica, 5G brinda otra oportunidad más para nosotros de acceder a anchos de banda diferentes, simplemente con el celular, de la misma forma que lo hacemos hoy, para poder acceder a ese mercado mundial que se abre y esa oportunidad mundial que se abre, teniendo con el trabajo remoto y con esta nueva realidad, tener, disculpa, tener la oportunidad de acceder a más talento, a bajar el impacto ambiental. Piensa en cualquier ciudad grande, piensa en la ciudad de Panamá. La cantidad de gente que hoy no va a tener que andar por Balboa a la mañana durante 1 hora y media para llegar a su trabajo. ¿Sí? O piensa en México en Reforma, o piensa en la Marginal en San Pablo, o piensa en Libertador en Buenos Aires, lugares que consumían horas de la gente, que hoy en muchos casos no va a hacer falta. Es más tiempo liberado para una mejor calidad de vida, para mayor creatividad, para mayor productividad, y eso vino para quedarse. Entonces, más allá de los desafíos que son los que te nombré, la comunicación, la brecha digital, la oportunidad que se nos presenta es única, la tenemos que aprovechar como nunca en Latinoamérica, porque parece diseñada a medida de los atributos que los latinoamericanos tenemos. Y en esa tónica, ¿qué ejemplo nos puedes dar de cuáles emprendimientos han visto ustedes con clientes que han surgido? Si tienen algún ejemplo. Mira, el ejemplo más claro que yo te puedo nombrar es lo que yo llamo la generación, no me gusta poner una letra al final, ni J, ni X, ni Y, la generación de gente nativa digital y cómo lo han aprovechado. Y no solo ellos, sino la interacción con la inclusión de otras generaciones. Y el ejemplo más claro es los restaurantes. Todos sabemos que en este contexto los restaurantes están pasando un momento muy difícil, el despacho de comida. ¿Por qué? Porque obviamente no se pueden utilizar los salones, pero si uno mira la cantidad de proyectos de delivery sofisticados, no simplemente llevar la comida, sino envasados al vacío, con un poco de inteligencia detrás de ver cómo segmento a mis clientes, cómo llego a esos clientes de manera diferenciada, es una de las iniciativas que yo más noto en el día a día en los clientes. Tenemos un montón de clientes que nos dicen, mi mente estaba pensada en el salón, hoy mi mente está concentrada en el cliente, indistintamente si es en el salón o en la casa. Y la mayoría lo ha conseguido en esa integración entre generaciones. En Deli en sí, uno de los fuertes de la compañía es la diversidad y la inclusión. Es parte del código de conducta de quiénes somos nosotros. Eso, que para nosotros sea natural, las relaciones intergeneracionales, de la diversidad y demás, hoy lo vemos muchísimo más expandido en toda la región. Déjame que te comento un detalle. Hace pocos días salió la encuesta de Great Place to Work, donde Dell Technologies salió número 3 general y número 1 en tecnología. Y cuando hablaba con el equipo y les preguntaba, ¿están orgullosos de esto? La gran mayoría, lo que más les gustó fue que la gente de fuera vea el ambiente y la cultura de Dell, la diversidad, la inclusión, el foco en resultados y no en ubicaciones de la gente, las oportunidades de crecimiento. Creo que todos esos principios que muchas compañías tienen, en estos contextos surgen y sacan lo mejor de cada uno. Y creo que, como te decía, así como te conté el ejemplo de la alimentación, te lo puedo decir con un montón de ejemplos. Las empresas que hacen delivery de cosas, tú mencionabas el tema no me sale, de retail, de online retails, el tema de comunicación y las telcos, el tema de hospitales. En los hospitales hemos tenido clientes nuestros que nos dicen, por favor, ayúdenos a reutilizar la tecnología que tenemos enfocada en esta nueva pandemia, que es completamente distinta al uso tradicional que ellos tenían. Es decir, todo el mundo está poniendo la creatividad, la inclusión, la diversidad y sobre todo apalancando la tecnología para poder aprovechar esto y que ya quede para más adelante. En una región donde las pymes dicen que mueven un porcentaje importante de empleo, ¿qué recomendaciones dan a aquellas que no han dado el paso a digitalizar sus procesos y que quizás están viendo la barrera en vez de saltarla para ver las oportunidades? Mira, cuando hay mucho viento, lo mejor que uno puede hacer es poner molinos, no tratar de frenarlo.
el mundo digital viene y las pymes, en vez de preocuparse por quién me va a atacar o invadir, lo que deben pensar es qué oportunidad tengo. Hoy, una pyme de Guatemala o de Ecuador o de, tú lo dices, de Puerto Rico o mismo de Panamá, tienen las posibilidades de ver un mercado mundial desde donde están. Nunca antes fue tan fácil poder acceder a mercados mundiales. Entonces hay que aprovechar eso. No hay que desenfocarse, no hay que preocuparse por la competencia. Al revés, hay que decir, tú quieres venir aquí, a mi país, para mi pyme, yo voy a ir allá, que es un mercado 10 veces más grande. Tengo mucho más para ganar como Latinoamérica, exportando y ganando lugar en el mundo, que preocupándome por quién pueda venir. Hay una matemática que no falla. Latinoamérica es entre el 5 y el 7% de la economía mundial. Es decir, tenemos entre el 95 y el 93% de la oportunidad sin haberla tocado todavía. Y hoy, en la era digital, la podemos aprovechar. Con lo cual, a las pymes lo que yo les digo es, abracen el cambio vino para quedarse, no peleen contra el viento, pongan molinos, que seguro, seguro, una vez más, como tú bien dices, las pymes no solo son los grandes empleadores de Latinoamérica, sino son los grandes contribuyentes al crecimiento de Latinoamérica. Una vez más, nos van a sorprender gratamente y demostrar cómo la creatividad, la resiliencia y la iniciativa nos van a sacar adelante. El futuro del trabajo. Ustedes siempre han analizado año tras año en sus tendencias este tema. Y había cierto temor de si van a desaparecer ciertos trabajos. Con este contexto, ¿cómo lo están viendo? Mira, los trabajos en general no desaparecen, migran. Y no estoy siendo semántico. Déjame que te dé un ejemplo. El herrero sigue existiendo el día de hoy, nada más que hay muy pocos herreros respecto a hace 200 años. El imprentero, hay muchos menos hoy que los que había hace 200 años, pero siguen existiendo. Y en general, lo que ocurre en el mundo es que cuando hay tecnologías nuevas, que en general reemplazan trabajos monótonos o repetitivos por otro tipo, por máquinas, eso lo que hace en realidad es liberar creatividad y liberar más espacio para hacer cosas diferentes. Si uno mira para atrás y piensa que una máquina de vapor reemplazó 500 empleados y hoy ve que detrás de eso apareció el diseño textil, que antes no existía, que apareció la moda, que antes existía pero estaba muy acotada, lo que uno ve es que migran los trabajos. Al final, AI, Machine Learning, IoT, Big Data, son herramientas que nunca van a reemplazar ni la creatividad humana ni la interacción entre las personas. Van a ayudar descargando tareas repetitivas, liberando espacio para generar más valor a través de la creatividad y de las relaciones entre las personas. Yo soy un optimista por naturaleza. Si uno mira más allá del cortísimo plazo de las innovaciones, mira los últimos 150 años, hemos innovado muchísimo como sociedad y como civilización. Y sin embargo, no ha habido una expansión del desempleo. ¿Por qué? Porque se va adoptando y se va creando al mismo tiempo. Uno siempre habla de lo que va a dejar de haber. Miremos lo nuevo que hay. Las redes sociales, hace 10 años no existían. Gaming, el online gaming de los jóvenes, no existía. O sea, hay un montón de industrias que van surgiendo detrás de esta innovación que toman y reemplazan, en muchos casos hasta exceden la cantidad de empleos que se pudieran perder en negocios tradicionales. Cierro con este comentario. Si tú escuchas, hay dos grandes frases que se escuchan y son contradictorias. Una es el futuro del empleo, cómo se va a ver afectado por la era digital. Y por otro lado, también escuchas, hay una falta de talento en la generación de personas para poder satisfacer la demanda de trabajos del futuro. Son contradictorias, pero en realidad hablan de espacios distintos de una misma realidad. Va a hacer falta nuevos talentos, nuevas virtudes, nuevas competencias que reemplacen a otras que antes eran más importantes. Hacer eso. Y creo que ahí sí el gobierno y las instituciones educativas tienen un rol importante de ayudar y adaptar a su población laboral para poder estar preparadas para eso.
Y en esa tónica, ¿cómo Dell ha ayudado a los temas educativos para que Mira, continúe? nosotros tenemos muchísimas iniciativas detrás de esto. Déjame que te cuente algunas. La primera, STEM. STEM, sabes que se traduce a Ciencia, tecnología, matemáticas. ciencia, tecnología. Nosotros tenemos iniciativas en las universidades, pero sobre todo en las escuelas, para incentivar a jóvenes, sobre todo a minorías, para que no le tengan miedo a STEM, para que se enamoren de STEM, porque es a través de bajar esa barrera y ese temor que aparecen las oportunidades. Entonces, primero eso. Junior Achievement en Latinoamérica. Participamos en todos los países ayudando, junto con esta fundación que no es con fines de lucro, obviamente, para poder crecer ahí. Ayudamos con escuelas donde Dell, por ejemplo, hacemos escuelas que vienen portables para zonas remotos y rurales, donde llevamos en un container una sala de computación a lugares donde de otra forma no puedan acceder, y con paneles solares, con computadoras y con conexión satelital, los niños acceden a tecnología. Ayudamos obviamente a los gobiernos en nuestras charlas sobre ciudades digitales y el futuro de la educación. Trabajamos en muchísimos aspectos que van desde lo básico, que es proveer computadoras para estudiantes, hasta el semillero, que es, como te decía, STEM, Junior Achievement y demás, para asegurarnos que eso también ocurre. Es un conjunto donde Dell hace su parte, los gobiernos hacen su parte, los individuos hacen su parte y las escuelas hacen su parte. Y entre todos creo que ahí vamos. Hay que hacer más, hay que hacer muchísimo más. Siempre hay que hacer más. Sobre todo que ojalá tanto tú como yo, Katiuska, cuando seamos viejitos, miremos para atrás y digamos, mira, Latinoamérica cómo pasó de ser una región interesante a ser la capital mundial de la propiedad intelectual. Creo que es ahí donde tenemos que aspirar y es ahí donde podemos llegar haciendo inclusión, haciendo educación y dando el acceso a mucha más gente a la tecnología digital. Hablabas de que los negocios de Dell han continuado con nuevos lanzamientos. ¿Qué ha significado para ustedes estos 3 meses en operaciones? ¿Más clientes, más ventas, más movimiento en la Sí, mira, región? fueron 3 meses muy interesantes porque cambiaron muchas tendencias que veníamos viendo. Vamos a ser bien claros. En un primer momento hubo una sobredemanda de computadores, porque todo el mundo se fue a trabajar a la casa. Cuando uno maneja los volúmenes que maneja Dell, no es que simplemente paso una comanda a la cocina y saco una torta más. Son millones de computadoras más que hay que fabricar y eso trajo un desafío logístico. Por suerte tenemos una cadena logística que es de las mejores del mundo y pudimos resolverlo, más allá de que inicialmente dijimos, uy, cuánta demanda, se resolvió y funcionó. Detrás de eso viene una segunda ola, que es, ok, ahora que tengo todo el mundo conectado, ¿cómo lo hago de manera segura? Y ahí empezaron proyectos con VMware, de seguridad y demás, para asegurarnos que está en un entorno seguro. Luego de eso vino la capacidad en los centros de cómputo, porque ahora tengo un montón de gente conectándose de forma remota, tengo que tener los servidores para poder dar un nivel de respuesta adecuado. Y detrás de eso vino el almacenamiento. ¿Por qué? Porque ahora que tengo toda la gente remota, tengo una forma eficiente de guardar esa información centralmente para no perder esa información. Entonces fue como una ola o varias olas que fueron pasando, donde empezó el consumidor, como siempre empieza todo, con el acceso del empleado o la persona a través de una computadora y todo el efecto hacia atrás. Obviamente, en este contexto donde la economía está altamente impactada, hay momentos y países con más actividad y otros con menos. Pero en general, yo te diría que mucho mejor de lo que uno se hubiese imaginado en cuanto a la reacción. Uno se hubiese imaginado si no es latinoamericano. Si no es latinoamericano sabe que cuando viene el problema saca lo mejor de nosotros. Y ya realmente, una vez más, la resiliencia estuvo, la creatividad estuvo y las ganas y el optimismo estuvieron. Así que la verdad que ha sido distinto, pero no por eso menos desafiante o interesante. Nos quedan pocos minutos y quería cerrar con un mensaje que pueda dar a las empresas, a la región, precisamente en esa tónica de reinvención, de resiliencia y de optimismo. Mira, la transformación digital vino para quedarse. Uno tiene que tener una estrategia digital. Esa estrategia no puede estar aislada de la tecnología. Si esa estrategia no viene con tecnología, es incompleta. Úsennos,
pídanos a nosotros y a nuestros partners de ayudarlos a pensar esa estrategia. Y detrás de eso, ejecutémosla. Porque ojalá que no pase, pero sería muy triste que a futuro tengamos otra situación como esta y todo lo que aprendimos no lo hayamos aprovechado. La transformación digital vino para quedarse, es una oportunidad enorme para Latinoamérica. Aprovechémosla, trabajemos juntos y estoy seguro que vamos a salir muchísimo más fortalecidos que como entramos a esta pandemia. Ese es mi mensaje final. Nos quedamos entonces con estas reflexiones sobre las tendencias que se han acelerado en América Latina, el comercio electrónico, la transformación digital de las empresas, la resiliencia, la reinvención de muchos sectores, el tema educativo, los desafíos tecnológicos y las oportunidades que se han abierto con el teletrabajo. Gracias al presidente de Dell Technology, Diego Magdalani, por el tiempo que nos ha dado para la revista Martes Financiero del diario La Prensa.